Yo explicaré solamente la parte, cómo surge esto y la parte un poco, la estructura orgánica, la idea de cómo se articula el proyecto sociopolítico que estamos desarrollando. Es un proyecto que no aparece de la noche a la mañana porque sí, porque tiene todo un proceso histórico que engancha con el movimiento anticolonial y que tiene que ver con las organizaciones históricas que han mantenido, que iniciaron la toma de conciencia de los canarios como tales canarios, desde el punto de vista político, y que el INEPAYAC, el FREPIC, el CNC y otras, muchas tantas, pero que sobre todo aquellas que identificamos como históricas, que son el INEPAYAC, el FREPIC y el CNC, que se mantuvieron en el tiempo, ¿sí? Y que se crearon, algunas de ellas, el INEPAYAC fuera, y el CNC y el FREPIC en el interior. Y es la primera vez en la historia de nuestro país que se creaba una organización con anticolonialista y en el interior utilizando instrumentos de carácter político, por lo menos en esta etapa en la que estamos. En el INEPAYAC solo que enseñó la política, cuando hubo un cierre, una estrangulación de la voluntad de negociar políticamente con el Estado español, que fue entonces pasaron a otra fase de la lucha que fue la propaganda armada. Nunca el INEPAYAC hizo terrorismo ni propaganda. Los dos accidentes que se produjeron, que tienen las dos cosas que se produjeron que la gente conoce, que tienen una cierta notoriedad, fue absolutamente accidental, así que no en absoluto hubo esa intención. Yo no fui miembro del INEPAYAC, pero estuve en La Laguna y en aquel momento, en los tiempos fuertes, antes y después del INEPAYAC, y todos éramos del INEPAYAC, todos los nacionalistas éramos del INEPAYAC, por eso no había forma de, cogían solamente a los que digamos oficialmente era gente del INEPAYAC y estaban vinculados a la estructura. Los que eran sociológicamente y políticamente del INEPAYAC, a ese raramente cogieron nunca porque eran difíciles de identificar. Entonces, el CTN nace con una idea vieja que es un esquema del norte de África, pero que han cogido otros países y que posteriormente la Asamblea Nacional Catalana, que por tener un referente dentro del Estado. La Asamblea Nacional Catalana, todo ese proceso independentista que ustedes ven, tiene una estructura que se parece a la que nosotros ya habíamos propuesto tiempo antes de la Asamblea Nacional Catalana. De hecho, hemos tenido contacto con ellos y bueno, es sorprendente que incluso algunos de los elementos de la estructura tengan la misma denominación, el plan de desconexión, el consejo de transición, todo esto son la misma terminología que nosotros ya teníamos desde el año 2011, que es cuando se empieza a pergreñar lo que es el Consejo Nacional para la Transición. El CTN es bueno, lo primero que tengo que decir, ninguna sociedad del mundo tiene forma de cuadrado, de rectángulo, de triángulo, es decir, todas las sociedades del mundo, los aspectos sociales, económicos y políticos son uniformes. Ninguna sociedad, esta es una sociedad, y todas las sociedades son distintas. Por eso tiene tanta variedad. Es imposible que la gente encorsete una sociedad con esto. Lo que pasa es que los procesos de rendimiento del capital, de mercado, obligan a que las sociedades se encorseten para obtener de manera más fácil una plusvalía determinada, ya sea social, económica, política, del tipo que sea, de poder o del tipo que sea, cultural. Entonces, el CTN es una estructura, como digo, informe, que pretende ser democrática, que pretende ser permeable, es decir, que no es opaca, no es crítica, no impide que las decisiones pretende que sean de carácter transversal. Bueno, eso es lo que tiene una herencia histórica, política e identitaria, es decir, que todos estos elementos es lo que se detiene, y que además ahora esta forma es una parte, pretende ser CTN, que sería esto, pretende ser una representación de lo que es la sociedad. Es decir, en cierto modo, esto es una muestra de lo que representa nuestra sociedad, que no es
socialista no es solo socialista, no es solo comunista, no es solo anarquista, no es solo capitalista, sino que lo que sí es común a todos es interclasista. Esta es nuestra sociedad. Cualquier sociedad del mundo. Por mucho que la imposición del Estado impongan como modelo referente para los medios de comunicación y por procesos de simplificación, que es comunista, la sociedad es porque en el pensamiento, en la parte intrínseca del pensamiento de cada individuo, siempre hay elementos que no son ortodoxos, que son elásticos, que son flexibles. Entonces, esto es lo que es, en cierto modo, el CTN. ¿Cómo se concreta esto? Bueno, el CTN pretende tener en su seno, con esta forma, va a ser partidos políticos, individuos, asociaciones, grupos de movimiento ciudadano activo que sea, otras de carácter cultural, de tal manera que todo esto representa lo que es la propia sociedad. ¿Cómo se articula esto? En principio, como forma orgánica, tiene provisionalmente hasta desde la Constitución, que fue en junio del 2013, hasta ahora, tiene una especie de gestora, que aquí está lo que se llama una comisión del Consejo, y una permanente. De tal manera que esta representación, el CDTN, hay una representación de lo que es la sociedad civil, es decir, la parte de la sociedad que no está estructurada políticamente, y otra parte que está, digamos, está maclada, está tejida, que es puramente política, que son las organizaciones políticas, sindicales y todo esto aquí. Entonces, esta gestora que tiene que hacer el trabajo transitorio hasta que se celebre el Congreso, que es lo que va a tomar el nombre, que sería el primer Congreso del Consejo, el Consejo todo, donde se llama Consejo porque representa a toda la sociedad, tanto a la sociedad civil como a la sociedad organizada, política, económica, sindicalmente. Esta comisión del Consejo, este triangulito que está afuera, es lo que, para entenderlo, se llamaría la gestora. Nosotros le llamamos la comisión del Consejo a todos, pero es lo que sería a modo de gestora. Y es lo que está funcionando ahora, donde estamos muchos de los que estamos aquí, casi todos, y una parte es la permanente y otra parte es la comisión. La permanente, hay un presidente que viene, hay una representación que viene de los partidos políticos, en este caso el PREPIN y otros, colectivo Secundino Delgado, todo lo que tenga expresión política. Y otra parte que es un comisionado que elige la propia comisión, que es en este caso es Chema, y en torno a la comisión hay una serie de comisiones que se llaman comisiones técnicas, que son comisiones técnicas. En cualquier caso, ¿cómo se formula, cómo se materializa esto? Pues bueno, eso en principio la idea es, hay una serie de comisiones, ahora está estructurada de la siguiente manera, hay una serie de comisiones, de bolsas si se quiere, que corresponden cada una con porque me retrotraigo un poco a lo que dije, a esta exposición. En este proceso hay tres documentos que se han elaborado que son básicos para entender el proyecto. Hay un primer documento que es lo que se llama un documento político común, y lo de común pretende se deja explícito para que se sepa que es un documento que pretende recoger las constantes, los elementos comunes a todo el pensamiento anticolonial de la historia del movimiento anticolonial de Canarias. De tal manera que difícilmente una organización que se defina como socialista, comunista, anarquista o sin definición, no coincida con estos elementos comunes, porque es una expresión muy amplia. Un segundo documento que es un plan de desconexión, que se llama Plan Anticolonial de Desconexión, y un tercer documento que es la declaración. Estos documentos cada uno tiene su tiempo, ¿no? Ahora hay el tiempo del documento político. El documento político común tiene una serie de anexos, todas las ideas que se le pueden ir ocurriendo A, B, C, D, durante el desarrollo político de la discusión, se incorpora al documento político común. El plan de desconexión tiene otra serie de elementos que dice
cómo hay que hacer la desconexión, es decir, cómo nos vamos desenganchando del Estado español, con un proceso objetivo, racional, metódico. Bueno, pues todo eso está en ese documento. Y una declaración que recoge justamente que recoge la denuncia que hace el CDTN a la sociedad, al territorio nacional y a la comunidad internacional. Esa es la declaración. De tal manera que todos estos documentos ahora tienen carácter exclusivamente provisional y será en el primer congreso, donde estos documentos queden aprobados. A partir de ahí será la documentación oficial del CDT. Eso básicamente es lo que es. Entonces decía esto y vuelvo otra vez a esto. En el documento político común está dividido en 7 capítulos. Es decir, que capítulo 1, 2, 3, 4. Entonces, igual que al número de capítulos, le corresponde una serie de comisiones. En esas comisiones, una vez la comisión aquí aprueba la discusión de cada uno de estos capítulos, pasan las comisiones que son comisiones que se llaman precongresuales y territoriales. Es decir, comisiones que pueden ser en Galda puede haber un grupo, en Agaete puede haber otro, arriba en Hoy Andrea puede haber otro, y cada uno de esos forma parte de lo que son las comisiones territoriales o precongresuales. De tal manera que las aportaciones que hace se van recogiendo e incorporando aquellas que se aprueben después, se van incorporando al documento político común. Entonces, luego, esto es en la fase precongresual. Una vez estemos en el Congreso, todo este material, todas estas personas que han participado en el proceso de discusión, son aquellas personas que van a estar oficialmente en el Congreso. Sí, a este Congreso, cuando se celebre, no es que yo pasaba por allí y como no tengo nada que hacer, me meto en el Congreso y me invito a un amigo y digo lo que se me parece o lo que se me ocurre en aquel momento sin ningún proceso de estudio, de reflexión y de constatación, de discusión. Bueno, esto, las personas que estén en el Congreso del CTN serán todas aquellas personas que hayan tenido un proceso, que hayan participado en un proceso de discusión, el nivel que sea, pero que hayan participado. Además, lógicamente, aquí estará una representación internacional muy importante, porque va a ser la primera vez en la historia que va a haber una representación de gran proyección política, que son gente comprometida en venir, y a los invitados también nacionales, es decir, de Canarias, que queremos invitar. Y en esa representación internacional, lógicamente, hay gente de Europa, de América, de África, de Oceanía, gente con la que hemos tenido contacto histórico, que mantenemos los contactos y que siempre han tenido una actitud, una diferencia tremenda con los canarios, y que algunas, incluso países, han asumido riesgos de apoyarnos en iniciativas que han sido realmente peligrosas para el propio Estado. Sí, básicamente esto es lo que ve el CDTN. Si ahora sí hay alguna pregunta, yo creo, para no alargar esto, si hay alguna pregunta, algo que no se entienda, se lo explico y